Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal, Tal? secretaria? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, continuando con los cursos que venimos dando en esta modalidad virtual, me es muy grato presentar y dar la bienvenida al doctor Álvaro Monzón Wingard y la doctora Victoria López, quienes dictarán el curso El acto odontológico, implicancias ético-jurídicas, destinado a docentes, profesionales, estudiantes y público interesado en el tema. Este curso forma parte del programa de formación y capacitación que venimos dictando, tanto de manera virtual como presencial, forma en este caso una serie de cursos que incluso van a continuar en el mes de octubre. Así que bueno, doy la palabra ahora al doctor, si está presente ya, el doctor Rolando Juárez, quien es vicedecano, quien va a saludar. También nos acompaña la subsecretaria de Extensión, doctora Carolina Barrios. Si no, Bueno, buenas noches a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, sí, sí, Silvia? doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. me van a disculpar, estoy con un problema con la cámara, pero bueno, no quería estar ausente nuevamente en el curso que va a dictar el profesor Álvaro Monzón y su equipo de trabajo, siempre con temas muy importantes, y quería felicitar sí, quería felicitar, parece que se cortó, ¿no, Carolina? ¿No? Se escucha bien, doctor, no, se escucha bien. Quería felicitar tanto a la secretaria de Extensión y a la subsecretaria de Extensión porque por la organización de estos cursos, siempre muy interesantes, con temas muy relevantes para toda la comunidad educativa de la FONE, y sobre todo felicitarlas porque son dos grandes personas, dos verdaderas damas que siempre han demostrado un buen comportamiento y muy buenas compañeras de trabajo. Así que felicitaciones de mi parte como vicedecano a ambas. Y todo mi respeto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre en nuestros cursos. Y doy la palabra entonces al doctor Silvio Maidana, quien hará la presentación de los profesionales que dictarán este curso. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Rolando Juárez. Muchísimas gracias a toda la Secretaría de Extensión Universitaria. Y en nombre de la Cátedra de Odontología Legal y Forense, me complace en darle la bienvenida a todas las autoridades de la Facultad de Odontología, docentes, alumnos y público en general, al curso El acto odontológico, implicancia ético-jurídica. Las prácticas de la odontología, tanto en la parte clínica como en la parte de investigación, presentan múltiples aristas, como pueden ser las biológicas, como pueden ser las mecánicas, pero esta noche conoceremos y analizaremos otra arista de nuestra práctica odontológica diaria, de idéntica importancia a las anteriores, como es la arista ético-jurídica. Cada acto odontológico en la clínica o en la investigación, desde el que no es invasivo hasta el más complejo, conlleva a distintos resultados, biológicos, estéticos, pero todos y cada uno de ellos están regulados por la ética y están regulados jurídicamente. Para tratar todas estas implicancias de nuestro acontecer odontológico diario, desde el punto de vista tanto ético como jurídico, tenemos a dos profesionales de amplia trayectoria y conocimientos de estos temas. Uno, profesional del derecho, y otra, profesional de la odontología, que nos van a presentar al acto odontológico desde dos puntos de vista, pero que se complementan en nuestra práctica odontológica. Es un honor para mí
poder presentarles a los docentes que disertarán en este curso, ambos de trayectoria vasta y sobrada expertise en el tema. El doctor Álvaro Monzón Wingard, abogado, profesor titular por concurso de la asignatura Odontología Legal y Forense y del Seminario de Reflexión Ético-Profesional de la FOUNE, profesor universitario en Ciencias Jurídicas, especialistas en Administración Financiera y Control de Organizaciones Públicas, magíster en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias de la Salud Bucal, doctor en Derecho Público, Política y Gobierno, postdoctorado, docente investigador de la Facultad de Derecho y de la FOUNE, autor de numerosos libros sobre el tema del derecho y la historia de la salud, disertante también nacional e internacional. También tengo el agrado de presentarle a la odontóloga especialista Victoria López. Ella es auxiliar docente de primera categoría por concurso de la asignatura Odontología Legal y Forense y del Seminario de Reflexión Ético-Profesional, especialista en endodoncia de la FOUNE, especialista en docencia universitaria con orientación de ciencias de la salud, especialista en odontología legal y forense, doctorando y tesista del doctorado en odontología de la FOUNE, investigadora en ética y bioética de la FOUNE, autora de numerosas publicaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Norte. Los dejo en la compañía de la odontóloga especialista Victoria López, a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Los vuelvo a saludar y les agradezco por su presencia tanto a las autoridades como profesionales y estudiantes. Y contarles, antes de ir de lleno con la parte que voy a desarrollar hoy, que la idea de realizar este curso surgió desde la asignatura de Odontología Legal y Forense, la cual está bajo la titularidad del doctor Álvaro Monzón Wingard, conjuntamente con el doctor Pablo Rolando Juárez, que es el vicedecano de la Facultad de Odontología, ya que el uso de la web y de las redes sociales cada vez, como todos sabemos, es más frecuente en nuestras vidas, así como también en el ejercicio y en la práctica de la profesión, en este caso de todas las profesiones, en este caso en particular de la odontología. Entonces nos propusimos como objetivo proporcionar tanto a nuestros estudiantes como a todos los profesionales algunas recomendaciones éticas y jurídicas para que tomen en cuenta, tanto para todo lo que implica la relación paciente-profesional y añadir a esto el tema de las redes sociales, porque el hecho de publicar tanto información como contenido en la Internet, en este ámbito profesional, hoy en día también tienen que saber que forma parte de esta interacción odontólogo-paciente. Les voy a compartir pantalla para arrancar con esta primera parte. Me avisan, por favor, cuando puedan observar. Ahí se ve, profe. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Bueno, Sí, muchísimas perfecto. gracias. Ahí estamos. Entonces, en esta primera parte, como les decía, yo les voy a hablar sobre las implicancias éticas en el acto odontológico. Vamos a ver la temática que vamos a abordar. Esperen que se me superponen las ventanas y no puedo ver el Power. A ver cómo... Bueno,
Minimicé las ventanitas porque si no... Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Ahí me ven bien? ¿Se ve? ¿Se ve el power? ¿Se me ve a mí? Porque yo Sí. no los veo. Perfecto, Perfecto. se te ve. Bueno, gracias, Silvia. Gracias. Bueno, la temática que vamos a abordar en esta oportunidad van a ser las bases de la ética relevantes a esta interacción odontólogo-paciente en la práctica profesional, los conocimientos necesarios de la bioética para enfrentar cuando se les presenten dilemas éticos durante el ejercicio profesional odontológico, también preceptos bioéticos y su aplicación en el ejercicio de la odontología. También vamos a hablar sobre los aspectos éticos afines a la difusión de tratamientos odontológicos en las redes sociales y vamos a hablar de los comportamientos éticos relacionados con el uso de las redes sociales para tanto la atención de pacientes como para la realización de tratamientos odontológicos. Vamos a comenzar hablando de las bases de la ética en relación a la interacción del odontólogo en el ámbito profesional y también no profesional con el paciente. Vamos a conceptualizar a la ética diciendo que esta disciplina científica se viene estudiando ya desde la época hipocrática, alrededor de los 400 años antes de Cristo, y recordamos al padre de la medicina, que es el filósofo griego Hipócrates, como recordarán, donde él ya definió el término ética, que derivaba del vocablo griego ethos, que inicialmente significaba morada, que era el sitio donde vivían, pero después, transcurrido el tiempo, llegó a declarar en general el temperamento o el carácter, o refiriéndose al modo de ser de una persona. A lo largo de los años, esta disciplina, esta ciencia, se continuó estudiando por numerosos autores, quienes fueron definiéndola, y actualmente a mí les traje la conceptualización de Cantú Martínez, que en 2010 él la definió como una disciplina científica que va a regular la actividad del hombre en precepto del bien, teniendo como fundamento lo racional y como objetivo la elaboración de un sistema de referencia que permite definir un código moral que va a estudiar las conductas humanas. Bien completo su definición, por eso les traje, y además él dice que la ética se constituye como verdadera tutora de los valores y principios morales que deben servir de modelo al proceder de todas las personas y en todos los ámbitos, que se requiere cotidianamente en todas las actuaciones que median al hombre y su vida en sociedad. Es decir que la ética va a ser una ciencia práctica y normativa, ¿sí? Que va a estudiar racionalmente la conducta humana. Va a adquirir un carácter científico porque va a explicar las causas de lo que se conoce. Es decir, como todos sabemos, como toda ciencia, va a dar a conocer la razón de lo estudiado. ¿Por qué es una ciencia práctica? Porque está concebida para plasmarse justamente en la vida diaria y, como decía el doctor Maidana, en todas las aristas de nuestra vida diaria. ¿Y por qué es normativa? Porque va a establecer normas para nuestra vida, va a orientar la conducta y encauzar todas las decisiones libres que va a tomar el ser humano.
entonces podemos afirmar nosotros que la ética como ciencia es la rectora de la conducta humana, ¿sí? Y de este modo evita cometer actos que puedan dañar a otros. Con respecto a la relación ontólogo-paciente, históricamente tenemos que saber que esta relación se dio bajo un esquema de dependencia por parte del paciente hacia el odontólogo, ¿dado a qué? Dado al alto nivel de conocimientos especializados que maneja o que manejaba este profesional, ¿sí? Pero en los últimos años, como se fueron produciendo cambios, sobre todo y particularmente hablando en el área de la salud y en particular de la odontología, todo esto motivó a un nuevo paradigma, al nacimiento de un nuevo modelo autónomo imperante que va a exigir, por una parte, el profesional va a tener que informar al paciente sobre todo lo concerniente a su salud bucal. Y por otra parte, el paciente va a tener el derecho de la elección responsable y el respeto a la propia libertad sobre su cuerpo y su salud, ¿sí? Entonces, en esta interrelación se van a poner de manifiesto las voluntades expresadas de ambas partes y una nueva relación de tipo contractual, dejando de lado un poco ese modelo paternalista, ¿sí? Bien. Con respecto a la ética en el ejercicio profesional odontológico, seguimos un poco con historia, donde Luis Aranguren fue un autor que habló de lo que habrán escuchado alguna vez, lo que es la ética Untens y la ética Docens, ¿sí? Él hablaba como moral vivida en lo práctico a la ética Untens, ¿sí? Y decía que la ética Docens era denominada moral pensada porque era cuando la ética se utilizaba para reflexionar sobre esa moral vivida. Pero ahora lo que nosotros estamos ahondando es en la ética Untens, ¿sí? Porque vamos a la parte práctica, ¿sí? En este caso del ejercicio profesional. Entonces, como ética Untens, la ética se va a abocar a estudiar y a dar respuestas a problemas morales que surgen en el ámbito de la salud, ¿sí? Incentivando sobre todo a una cultura no solo con respeto a los seres vivos, no solamente los humanos, sino los no humanos, también ahora muy en boga entra lo del tema de la preservación del medio ambiente, ¿sí? Entonces va a propiciar la toma de conciencia sobre estas implicaciones morales y sobre sus consecuencias, ¿está? Y vamos a hablar un poquito de los rasgos definitorios de la ética moderna, donde podemos decir que en el área de la salud, la ética se va a referir a un marco interdisciplinario, siempre trabajando interdisciplinariamente, también a una ética práctica, ¿sí? Donde va a tener una aplicación inmediata en el mundo de la salud, en el área de la salud, donde los principales protagonistas siempre van a ser el profesional y el paciente, pero siempre teniendo en cuenta el contexto y a terceros como otros actores también, ¿sí? También hace hincapié en lo que es la reflexión ética que va a soportar también decisiones de salud pública de gran repercusión social y legal, y
que es muy importante esto, nadie puede permanecer ajeno a la ética, ni en ningún ámbito de la vida dejarla de lado, porque ella determina, en este marco hablando, una praxis sanitaria. Va a involucrar comportamientos que someten a prueba el sistema de los valores que van a operar en una sociedad, ¿sí? Y fíjense que como nuestra sociedad es pluralista y compleja, a medida que va pasando, transcurriendo el tiempo, vamos a ir necesitando nuevas herramientas para ayudarnos, tanto en la toma de decisiones como en crear una conciencia ética, siempre teniendo un enfoque integral. Y como dijimos hoy, trabajando interdisciplinariamente. Para esto, para trabajar en esto que es el ámbito de nuestra profesión odontológica, que es una profesión de las ciencias de la salud, tenemos que conocer y tenemos que hablar sobre la deontología profesional. Para Vargas Alvarado, este es un autor que dijo que la deontología profesional es el estudio de las obligaciones y derechos del profesional del arte de curar, de todos los profesionales del arte de curar, y enfatiza que esta conceptualización va a llevar implícitas tanto aspectos éticos como aspectos legales, ¿sí? Entonces, hablar de esta ciencia, esta deontología o ética profesional, nos implica hablar de los deberes que ésta le impone a los profesionales en el ejercicio de su actividad, en este caso del ejercicio de la profesión odontológica, que son deberes que se van a plasmar en ¿dónde? En los códigos deontológicos o los códigos de ética profesional, que más adelante vamos a tratar también este tema de los códigos, ¿sí? Continuando con este concepto de deontología profesional, hablando un poco de la deontología profesional actual, lo característico que tiene la deontología en nuestros días es que la misma, como dije recién, se encuentra codificada, ¿sí? Y lo propio de cualquier código de deontología van a ser dos elementos, ¿sí? Van a ser un sujeto en quien se está pensando y a quien va dirigido el código, que es el profesional, y por otro lado, un conjunto de deberes al que ha de someter su actuación el profesional, ¿sí? En el ejercicio de su profesión, como ya les hablé. Y, por otra parte, tienen que saber que el profesional odontólogo va a compartir, por un lado, su saber, ¿sí? Su saber que le da la autoridad de su profesión. Pero además de esto, va a presentar un saber hacer, o sea, un modo de acción para lo cual está calificado, tanto por un agente responsable y está informado por una teoría, ¿sí? Que en base a eso tiene que aplicar este saber hacer. Pero no se trata solo de este saber hacer, sino también de saber cuándo actuar, cuándo hacer. Lo que le va a llevar a todos los profesionales de la salud a cultivar el valor de la prudencia, ¿sí?
La prudencia, que va a ser el máximo valor, la máxima virtud de las profesiones, ¿sí? Y además de esto, también debe compartir el saber estar. ¿Qué significa el saber estar? La dignidad que va a requerir el hecho de profesar este saber respecto de los pacientes y también hacia los colegas. Ahora sí, les voy a comentar lo de los códigos de ética. Los códigos de ética van a ser los documentos que exponen la función de moralidad entre los miembros de una profesión, de cualquier profesión, ¿sí? Van a distinguir las pautas profesionales y las normas impuestas por organismos externos a ellas. Estos códigos van a tender a promover y a reforzar la unidad entre sus miembros y la conformidad institucional con los valores predominantes de cada profesión, ¿sí? A estos códigos se los entiende también como una ordenación metódica, sistemática, tanto de principios, normas y reglas, que son establecidas por un grupo de profesionales con el fin siempre y el fin último de regular y dirigir esta conducta moral, ¿sí? Tanto hacia sus miembros, hacia los miembros de cada profesión y a las relaciones entre ellos también. Constituyen guías de comportamiento que se deben tener con el fin de guiar los actos de todos los individuos, no solo como simples hechos, ¿sí? Esto quiero que entiendan, sino también por sus valores morales, ¿sí? Entonces, lo que se busca es alcanzar profesionales íntegros, no solo que tengan el saber científico de la profesión, sino también que tengan ese lado humano, ¿sí? Que sepan de las ciencias humanísticas, ¿sí? Ese lado también es muy importante. Entonces, el desarrollo y aplicación de esta arista, de esta ética profesional, está regida, por suerte, por estos códigos de ética, ¿sí? Lo que les permita a los profesionales aclarar y analizar acciones, les permite solucionar conflictos, facilitar la resolución de dilemas éticos, juzgar infracciones, entre otras cosas, ¿sí? Fíjense, acá les traje, si quieren sacarle foto al link para después leerlo. Este es el Código Argentino de Ética y de Ontología Dental de la Asociación Odontológica Argentina, ¿sí? Donde podemos ver en la diapositiva la estructura del mismo, ¿sí? Fíjense que está compuesto por 4 títulos. Cada título tiene diferentes capítulos. Fíjense las temáticas que abordan, ¿sí? Principios generales, los deberes generales del odontólogo, los deberes hacia los pacientes, el ejercicio institucional de la odontología y los deberes en materia de odontología social, de los deberes de confraternidad hacia otras profesiones sanitarias y del personal auxiliar, del secreto profesional, historias clínicas, bueno, entre otros. Y fíjense que en el título primero, en el capítulo 1 de los principios generales, yo les quería compartir el artículo 1 de la definición y objetivos, que dice que integra los valores morales, las normas éticas y los principios deontológicos, que son los que deben inspirar, guiar y precisar la conducta del profesional odontólogo.
continuamos y vamos a pasar, vamos a dejar de lado el tema de la ética, de la deontología profesional y de los códigos de ética, para pasar a otra temática que tiene relación con nuestras ciencias, que son las ciencias de la salud, que se denomina bioética, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los conocimientos básicos de esta disciplina, sobre todo para enfrentar dilemas éticos o conflictos éticos que se nos presentan y se les van a presentar durante el ejercicio de la profesión, ¿sí? En este caso, el ejercicio de la odontología. Para ello, vamos a conceptualizar a esta ciencia porque esta ciencia se empezó a estudiar en el 1978 con Warren Reich, ¿sí? Donde este autor propuso una definición que personalmente me gusta mucho porque dice que la bioética no solamente es la reflexión sobre las conductas humanas en el campo de la vida y la salud, sino también hace hincapié que esta reflexión se haga a la luz de los valores y principios éticos, ¿sí? Acuérdense que el término bioética tiene una raíz griega, bios, y la otra parte, ethos, que corresponde a ética, es decir, que el término ya está delimitando, demarcando en sí su campo de estudio, ¿sí? Es la reflexión ética aplicada sobre la vida humana. Está. Los problemas éticos no solo tienen que ver con el comienzo, la calidad y el fin de la vida humana, ¿sí? Sino que hoy en día, en un sentido más amplio, la bioética ya corresponde a una reflexión aplicada a problemas morales que tienen que ver con esto que decíamos en todos los procesos naturales de la vida, sino que también se extienden a problemas relacionados, como les compartía hoy, con el medio ambiente, pero también con el trato con los animales y a la práctica de todas las ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, es muy importante que ahondemos en el tema de los principios bioéticos que van a ser orientadores en las tomas de decisiones en aquellos casos donde nosotros consideremos que estamos enfrentándonos a dilemas o conflictos éticos, ¿sí? Entonces van a ser como una guía también para nuestro actuar durante y en la profesión, ¿sí? En el ejercicio de la profesión. Entonces vamos a tener 4 principios, que son el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el de autonomía y el principio de justicia, ¿sí? Tenemos que tratar de definir y de entender cada uno de estos principios para ver cómo aplicarlos en cada caso en particular. Entonces, por ejemplo, el principio de beneficencia es el que expresa de manera positiva la actitud y la obligación de hacer siempre el bien al otro. En este caso, hacer siempre el bien al paciente o a los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que los profesionales deben mostrar siempre una actitud de benevolencia hacia ellos por encima de todo lo que sea motivación de cualquier índole o motivación lucrativa, ¿sí? Hablando del principio de no maleficencia, podemos decir que este principio establece no ejercer daño al otro, ¿sí? No dañar al otro.
evitar toda causa de daños y perjuicios. En este caso, a los pacientes, ¿sí? Se refiere, entonces, este principio a la prohibición de hacer el mal a cualquier otro ser humano, ¿sí? El principio de autonomía que reconoce a todo hombre como un ser libre, cuya libertad siempre debe ser respetada, promovida, ¿sí? Se basa específicamente en la dignidad del ser humano, va a ser la norma que establece la necesidad de respetar la capacidad de las personas autónomas para la toma de decisiones. Y el principio de justicia va a ser aquel que manifiesta el respeto de los derechos de las personas dentro de una igualdad fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que durante la práctica de la bioética obliga a tratar a los pacientes de la misma manera. Ante casos similares van a exigir un tratamiento similar. ¿Está? Cuando nosotros procedemos a aplicar estos principios bioéticos, siempre enfocados hacia la solución de los conflictos que se nos puedan presentar, muchas veces se van a constatar contradicciones también surgidas entre ellos mismos, entre los principios, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, se vieron en la necesidad de recurrir a fundamentos para lograr una resolución. Entonces, lo que quiero que les quede es que a menudo los principios de autonomía y de beneficencia van a entrar en contradicción con los principios de no maleficencia y de justicia, siempre respecto de la situación en particular, hablando, ¿verdad? Entonces, ante esta problemática, por decirlo de alguna manera, se estableció la necesidad de una jerarquía entre estos principios, ¿sí? Entonces, que esta jerarquía defina cuál debe tener, obviamente con un fundamento científico, cuál debe tener prioridad en un determinado conflicto. Y entonces, para establecer esta prioridad de la cual estamos hablando, vamos a tener en cuenta dos premisas fundamentales. La primera, y muy importante, es que el hombre es persona, ¿sí? En tanto, al ser persona, tiene tal dignidad y no tiene precio. Y el segundo es que, en tanto personas, todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. Entonces, en caso de conflictos, recuerden que los principios de no maleficencia y de justicia van a tener prioridad sobre los de autonomía y de beneficencia, ¿sí? En el siglo XXI, además, se habla de otros principios que deben tenerse en cuenta a la hora de actuar. ¿Quiénes van a coadyuvar en esta labor de toma de decisiones, ¿sí? Frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar, que también les voy a mencionar, si se acuerdan, que la conducta de uno no puede perjudicar ni impedir la vida del otro. La conducta de una persona no puede colocar de forma injusta a otra o en desventaja. Que las disposiciones legales nunca pueden ser tan integrales que cubran toda situación posible. Que la conducta ética involucra abstenerse de tomar ventajas injustas, aun cuando podría
valerse por el camino de lo legal, y que con el tiempo las prácticas aceptables pueden gradualmente convertirse en inaceptables, ¿sí? O viceversa. Entonces hay que estar atento a esta vorágine de cambios, como estamos diciendo, ¿sí? Siempre hay que estar atentos a todos los cambios que se van realizando en todos los ámbitos. Vamos a hablar de unos de los principios de ética, pero estos principios que les traje para compartirles son generados por la Asociación Dental Americana, ¿sí? Donde varios países desarrollados, varios profesionales, varios académicos y odontólogos, ¿sí? Hicieron un gran esfuerzo para poder formular este acta o esta base de principios que también se tienen que tener en cuenta para la conducta profesional, ¿sí? Fíjense, en 1992 ya están establecidas estas pautas por la Asociación Dental Americana, ¿sí? El personal de salud bucal debe primeramente reconocerse a sí mismo como ser humano. El personal de salud bucal debe cuidar y tratar con la misma conciencia y solicitud a todas las personas. También debe evitar cualquier acto que pueda denigrar el honor o la dignidad del ejercicio de la profesión. La calidad de atención en los servicios de salud bucal que se otorgan a la población abierta, ya sea del sector público o del privado o en instituciones educativas, debe ser la misma. El personal de salud bucal debe contar con las respectivas acreditaciones para llevar a cabo el ejercicio de su profesión. El personal de la salud bucal está obligado a guardar el secreto profesional y debe asumir el compromiso para la educación continua y permanente en todas las aristas, tanto en las áreas científicas, técnicas, como también las referidas a esta ciencia, que es la ética, ¿sí? Vamos a hablar de qué son los dilemas bioéticos, estos dilemas que estamos mencionando para saber en qué momento, cuándo, dónde nosotros podríamos estar en nuestra práctica profesional frente a un dilema bioético, un dilema ético y no darnos cuenta, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros no tomemos participación en esto, ¿sí? Entonces, tienen que saber que los dilemas éticos o bioéticos son situaciones en las que siempre los derechos o intereses de las partes afectadas van a estar en conflicto. Ustedes tienen que identificar primeramente quiénes son las partes afectadas en este conflicto, en este dilema ético, pero generalmente es el protagonista de esta situación el que va a sentir que tiene ciertas obligaciones, ¿sí? Porque va a ser él el que tiene que tomar la decisión, ¿sí? Es él el que tiene las obligaciones en este dilema. Nosotros, dentro de lo moral, la conducta moral nos va a significar que todos nos debemos sentir obligados a cumplir con nuestro deber en una determinada situación, ¿verdad? Con frecuencia todas estas situaciones a las que tenemos que hacer frente
como dilemas bioéticos son complicadas, porque generalmente van a ser varios valores los que estén en juego, ¿sí? Y generalmente también es difícil respetarlos o seguirlos o cumplimentar con cada uno de los valores. Entonces va a ser una situación en la que vamos a estar frente a una alternativa que nos va a hacer dudar, ¿sí? Y no vamos a tener bien en claro lo que vamos a tener que hacer. Entonces, para poder ante estas situaciones tomar una decisión, el primer paso para hacer frente a un dilema, como les mencioné, va a ser primeramente darse cuenta de los valores y principios morales que están en juego, teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, también todo el contexto, ¿sí? La importancia que va a tener para nosotros cada uno de estos valores y el orden jerárquico en que lo vamos a situar, ¿tá? Entonces, en la práctica odontológica, vamos a traspolar esto al ejercicio de nuestra profesión, cada odontólogo va a tener que tomar una determinación. Por ejemplo, va a tener que saber si tiene o no competencia para realizar un diagnóstico en particular o para realizar un tratamiento en particular, un tratamiento específico, en una determinada circunstancia clínica, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este asunto que estamos tratando, cada vez más da lugar a debates, ¿sí? Respecto a esta temática, y van adquiriendo mayor relevancia con el tiempo, ¿sí? A medida que va creciendo el número de estudios en este campo del que estamos hablando, se estrecha cada vez más la línea que va a separar la práctica de la obtención de información con fines de investigación. Se realizan muchas investigaciones con respecto a esta temática. Hay una amplia bibliografía que ustedes después, si les interesa y tienen tiempo, pueden buscar, y yo les traje también bibliografía para dejarles. Fíjense cómo nosotros desde la cátedra ya iniciamos con la doctora Arriasgado, después continuamos con el doctor Monzón, realizamos investigaciones educativas, ¿sí? En relación a la influencia de la discusión de dilemas éticos en el desarrollo moral o en el pensamiento moral de los estudiantes de odontología, ¿sí? Nosotros para estas investigaciones las muestras las sacábamos, las obteníamos del seminario de reflexión ético profesional que está en el tercer año de la carrera, ¿sí? Eran muestras donde los estudiantes previamente se les informaba de qué se trataba la investigación, y si ellos accedían a formar parte de este estudio, tenían que rendir un test, ¿sí? Que es el Defining Issues Test, que es un test que está avalado, que es un test que se realiza mucho en Estados Unidos, ¿sí? Que se les proporcionaba antes de iniciar el cursado del seminario de reflexión ético-profesional. Después se realizaba una intervención educativa que era la discusión de dilemas éticos. Se les brindaba a los alumnos, a los estudiantes, de diferentes formas, tanto grupales, individuales, con escenificación, etcétera, para que ellos realicen la discusión de diferentes dilemas éticos en todo el tiempo que duraba el cursado, y posterior a este cursado del seminario se les volvía a tomar este test. Entonces lo que se esperaba es que
nuestros alumnos aumenten la capacidad de pensamiento moral, ¿sí? Entonces, a través del test se obtenía el perfil del desarrollo moral de cada uno de los estudiantes, que este perfil de desarrollo moral estaba basado en los estadios de Lawrence Kohlberg, que fue el autor pionero en esta temática, que Kohlberg hablaba de que cada sujeto, en este caso nuestros estudiantes, podía estar situado en un nivel preconvencional, convencional o postconvencional de desarrollo moral. Entonces lo que nosotros queríamos es que los alumnos aumenten de nivel, ¿sí? También, principalmente, lo que nos proponíamos era contribuir a la formación y a la reflexión moral de los alumnos, siempre en la toma de decisiones sobre circunstancias que se les podían presentar en la práctica odontológica, a través de toda esta estrategia metodológica implementada. Tenemos varias publicaciones acerca de esta temática que después también pueden leer si les interesa. Y vamos a pasar a hablar sobre los preceptos bioéticos y a la aplicación de estos preceptos en el ejercicio de la profesión. Vamos a tratar 3 temáticas importantes dentro de esto, que fue lo que quería que se lleven de este tema. Por un lado, que sepan que la importancia de la bioética recae en que esta disciplina considera que en toda tarea científica, quieras o no, hay valores humanos. Hay valores humanos que están en juego y que no pueden ser determinados por la ciencia positiva, ¿sí? Entonces, por eso se requiere de una ciencia externa relacionada con las ciencias biomédicas, ¿sí? Pero que funde estos criterios valorativos de los cuales estamos hablando, que estos sirvan de norma, de referencia, ¿sí? Para poder discernir en todas estas intervenciones, en este caso de los odontólogos profesionales, sobre la salud, la vida, ¿por qué no?, de los pacientes, ¿sí? Por otro lado, también que sepan que el análisis bioético, en este escenario del cual estamos hablando, que es la relación odontólogo-paciente, debe enfocarse siempre en una correcta valoración por parte del profesional hacia la persona humana en el contexto de paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles acá? Que en este sentido, el paciente va a confiar en el profesional y espera no solamente confianza, también honestidad, respeto, entre otros valores, como parte también de sus derechos, ¿sí? Y muchas veces esto no se da, ¿sí? No se realiza de esta manera y esto trae consecuencias, ¿sí? El irrespeto a estos valores por parte del profesional se traduce en el incremento de demandas por mala praxis odontológica. Y esto principalmente afecta la relación clínico-paciente. Como digo siempre, de acá parte todo, de acá parte la práctica odontológica, de la relación que nosotros logremos tener con el paciente. Y bueno, por último, que en consecuencia de esto, digamos, hacemos necesario primeramente que se conozcan las bases filosóficas y todos los principios fundamentales de bioética con esta razón, ¿sí? Para que el odontólogo lleve no solo una práctica clínica racional, sino también más consciente de su paciente como persona,
¿sí? No como una entidad bucal aislada, ¿sí? Sino tomándola como un ser humano. Hay una frase que me gusta, que les quiero compartir, que dice que un profesional de las ciencias de la salud, para que sea bueno, no solo necesita una técnica correcta, sino también una ética adecuada, ¿sí? Vamos a hablar de la estructura de esta relación. Les quería compartir los 3 modelos, que son el modelo paternalista, el oligárquico y el democrático, ¿sí? El paternalista, básicamente, es aquel que tiende a preservar del daño y la injusticia al paciente, pero la capacidad recae sobre el profesional, ¿sí? Tiene así una relación vertical, asimétrica, donde el profesional es el que ordena, el que toma las decisiones, y el paciente es el que obedece, el que acata, ¿sí? El modelo oligárquico es aquel que también se produce una relación vertical como la del modelo paternalista, ¿sí? O sea, el paciente sigue estando sometido a decisiones que se toman sobre su salud, en este caso sobre su salud bucal, pero la diferencia está en que estas decisiones no son tomadas por un solo médico, sino que es un equipo sanitario, ¿sí? Las decisiones son tomadas por un equipo de profesionales, no solo por un profesional. En cambio, el modelo democrático es el que se viene intentando, ¿sí?, aplicar en este último tercio del siglo XX con la consolidación de los derechos del paciente, ¿sí? Entonces, a raíz de este modelo, la relación se horizontaliza, perdón. ¿Qué significa eso? Que todo usuario, todo paciente que necesita de los servicios sanitarios puede y debe tomar libremente las decisiones que hacen referencia a su cuerpo, a su salud, en este caso su salud bucal, de acuerdo siempre con el sistema de valores que cada uno tenga y sobre el cual se base su proyecto de vida, ¿sí? No va a ser el mismo para todos. Cada uno tiene una estructura diferente, ¿sí?, de valores. Entonces, la toma de decisiones, para que queden claro de alguna manera esto, no va a resultar de un diálogo entre iguales. No significa este modelo democrático que sea esta finalmente una relación simétrica, ¿sí? O sea, la decisión final tiene que converger, sí o sí, como resultante de un proceso en el que convergen y se va a ajustar la información técnica que le va a proporcionar el paciente, ¿sí?, con los deseos y valores personales de los pacientes. Acá ambas partes van a ser activas, ¿sí?, pero de diferente manera. Uno va a aportar conocimiento científico, experiencia clínica, información técnica, ¿por qué no consejos? Y el otro va a escuchar toda la información que recibe, la va a contrastar, como decíamos recién, con sus valores, sus creencias, sus proyectos, sus deseos, sus familiares, ¿sí? Y finalmente va a ser quien tome una decisión, pero al fin y al cabo va a ser una decisión conjunta, ¿sí? ¿Cuál sería lo propio natural de esta relación ontólogo-paciente? Todos nos preguntamos, ¿sí?, que se debe practicar y promover. ¿Cuál debe ser? Debe ser el modelo
no sé si lo pensaron, que fundamentalmente respete la vida y la salud de todas las personas, ¿sí? Observando a estas personas como fines en sí mismos, ¿sí? Cada uno con el derecho y el deber que deba tener para conservar esto como bien propio y responsable, ¿sí? El paciente va a ser, por un lado, responsable de su vida, de su salud, pero eso no significa que tenga la facultad moral de gestionar esto, ¿sí? Arbitrariamente, digamos, hablando. No, no tiene que ser así, como les decía recién. Él tiene el deber de promover su salud, sí. ¿Está? Se quiere que el paciente sea siempre el agente principal de la gestión de su propia salud. Eso sí, ¿está? Pero entonces lo que se debería lograr, para que nos quede algo de todo esto, es que el acto práctico ontológico se convierta más que nada en una relación sinérgica, una relación de sinérgica, actuar, como les decía hoy, en conjunto, los dos, tanto profesional como paciente, ¿sí? Entonces, el profesional de salud va a aceptar ayudar al paciente, también va a ser un actor en este acto contractual, pero no en el sentido de que actúa, como estamos diciendo hoy, va a quedar feo, pero como un objeto, digamos, sino que está colaborando con un sujeto, ¿sí? Con una persona, con un ser humano. Eso es lo que quiero que se lleven de esto, ¿sí? Y para entrar un poco en el tema de las redes sociales, vamos a hablar sobre los aspectos éticos afines a la difusión de los tratamientos odontológicos. Vamos a hacer hincapié ahora en la difusión de los tratamientos y después cómo debemos comportarnos ante la publicación de las redes, ¿sí? Como difusión de tratamientos, nosotros sabemos que en la actualidad, hoy en día, todas las redes sociales que todos utilizamos, nosotros las vemos y las utilizamos como una herramienta práctica, fácil, útil, ¿sí? Sobre todo para los profesionales de la salud, que utilizan o que las utilizan como una estrategia digital para la publicidad, ¿sí? Para la publicidad de sus tratamientos, de lo que realizan, ¿sí? Para publicitarse ellos mismos como profesionales, ¿sí? Pero, como venimos diciendo, al ser profesionales de la salud, se requiere una práctica ética, ¿está? Y esto, la práctica ética en todo el acto odontológico, no va a excluir a la utilización de redes sociales. Entonces, tenemos que tener muy en claro que el odontólogo debe respetar la privacidad de los pacientes, ¿sí? Para esto, por ejemplo, se deben evitar la publicación de fotografías sin autorización de los pacientes. Eso se cataloga rotundamente como una conducta inapropiada. Esto puede llegar a generar inclusive inconvenientes legales, ¿sí? Por el hecho simplemente de vulnerar la confidencialidad de los pacientes, ¿sí? A lo que se va a referir posteriormente el doctor Monzón, ahora en la segunda parte de esta charla. Si bien cada persona tiene la libertad de recurrir a las redes sociales para comunicarse en su vida en general, ¿sí? Tenemos que saber que cuando se utilizan como medio de comunicación y difusión referidas o relacionadas a la práctica ontológica, es muy importante, como les decía recién, que el profesional mantenga siempre y constantemente una actitud ética, ¿sí? Porque no solo
el acto odontológico va a abarcar el aspecto asistencial, la asistencia que nosotros le brindamos al paciente en esta relación, sino que el hecho de estar fuera del consultorio tampoco lo exime de estas responsabilidades, ¿sí? El profesionalismo en el arte de curar, en esta práctica, va más allá del consultorio, ¿está? Debe estar tanto en las diversas interacciones, tanto presenciales como virtuales. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Les traje también unas recomendaciones, ¿sí? Para tener en cuenta antes de publicar cualquier contenido en las redes sociales. Hay diversas instituciones y organizaciones de las ciencias de la salud que se tomaron un tiempo para realizar estas guías sobre las buenas prácticas y el uso responsable de las redes sociales, ¿sí? Entonces, básicamente, después ustedes si leen la bibliografía pueden ahondar más en cada uno de estos temas. Habla de tener en cuenta siempre el tema de la confidencialidad y del secreto médico, de la importancia de la relación y el diálogo profesional con otros especialistas, de conservar una imagen profesional adecuada, de tener respeto hacia los colegas, hacia los pacientes también, realizar, y acá me detengo, un uso adecuado de la publicidad, ¿sí? Mantener una actitud responsable sobre la información difundida a través de las redes sociales virtuales. Y también, algo importante que no mencionamos hasta ahora, los profesionales de la salud deben ser cuidadosos con las invitaciones por parte de los pacientes para ser parte de las redes sociales virtuales de los profesionales. Porque recuerden que todos tenemos una vida personal, ¿sí? Que debemos tomar recaudos, ¿tá? A la hora de tener a nuestros pacientes en las redes sociales, en nuestras redes sociales, ¿sí? En relación a los comportamientos éticos, tanto para la atención de pacientes como para la realización de tratamientos ontológicos en lo referido a las redes sociales, vamos a tener que actualmente las redes sociales traen aparejados nuevos desafíos en nuestra profesión, ¿sí? Por lo que entonces va a ser de gran importancia saber cómo gestionar este tema, cómo comportarnos de manera ética en la práctica, para lograr así todo tipo de problemas, no solo morales, también administrativos, legales, ¿sí? Puede ser promovida una actitud del paciente hacia la confidencialidad deficiente en caso de que los profesionales no conozcan los riesgos de las publicaciones, de la información de los pacientes de manera inadecuada y del contenido del consentimiento informado, tema muy importante también a tener en cuenta. También otro de los comportamientos es cumplimentar con las normas de comportamiento ético en cuanto a la protección, siempre a la protección de la identidad de los pacientes, ¿sí? Y en cuanto a la autorización o no de los mismos para subir ciertos contenidos a las redes sociales. Todo se puede hacer, pero siempre y cuando tomando los recaudos necesarios. En cuanto a tema de investigación,
En los últimos años se han ido realizando muchos artículos científicos relacionados a esta temática, ¿sí? Se encontró bastante bibliografía en relación a las redes sociales relacionadas a la profesión odontológica. Les traje dos como para que vean de qué se trata acá en Latinoamérica. El primero que les muestro, que fue realizado por Andrade y colaboradores, ¿sí? Que se denominó Comportamientos éticos relacionados con el uso de redes sociales en estudiantes de 7º a 10º semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad de Santo Tomás. Fíjense, ellos se proponían como objetivo identificar justamente esto de lo que estamos hablando, los comportamientos éticos y legales evidenciados en el uso de las redes sociales por parte de estos estudiantes, ¿sí? Lo que hicieron los investigadores fue crear una encuesta diseñada en Google Forms, en la cual todos de amplio conocimiento, digamos. Y ellos lo que hicieron fue aplicar una lista de chequeo para ir paso a paso identificando el cumplimiento ético con respecto a la utilización de las redes sociales, ¿sí? Más que nada ellos se enfocaron en la evaluación del contenido de las redes sociales. Es muy amplio esto y se pueden investigar un montón de subtemas, por decir así, de este tema. Y ellos, fíjense, por ejemplo, encontraron en su investigación que la mayoría de los participantes tenían como red preferida primeramente WhatsApp, luego Instagram y luego Facebook, ¿sí? Concluyeron, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes casi siempre preguntan a sus pacientes si pueden publicar información que se les ha enviado de manera privada, y le aseguran que su comportamiento mantiene la confidencialidad de los pacientes, ¿sí? La mayoría, dice otra de las conclusiones, la mayoría de los estudiantes sabe que es información sensible, sabe los riesgos de publicar información sobre sus pacientes en redes sociales y usualmente mantienen protegida la información y la identidad de los pacientes. Después, otra investigación realizada en Perú, fíjense, denominada Gestión y Comportamientos Éticos en Redes Sociales de los Estudiantes de Odontología de una universidad pública. Esto fue realizado en el año 2022, ¿sí? Donde como objetivo se planteaban aquí describir la gestión y el comportamiento ético en las redes sociales de los estudiantes de odontología. Ellos utilizaron un cuestionario también, pero acá una parte respondida por los estudiantes y otra por los docentes profesionales, ¿sí? En esta, fíjense, coincidencia con la anterior, también se constató que los estudiantes usaban como redes sociales, las más frecuentes eran WhatsApp, Instagram y Facebook, y acá ellos querían ver cuál era el principal uso que le daban los estudiantes a las redes sociales, donde se halló que la frecuencia con mayor preponderancia para subir contenido en las redes sociales era de cada 3 a 6 meses, ¿sí? Y que la publicación de estos alumnos de contenido profesional era bajo, ¿sí? Concluyeron que la mayoría de los estudiantes utiliza redes sociales, pero predominantemente no era contenido profesional, ¿sí? Era la actividad más frecuente, se trataba de informarse sobre novedades en general, ¿sí? Pero en esta investigación se encontró un porcentaje de estudiantes que
tenían faltas éticas a la hora de realizar las prácticas en sus pacientes en relación a la publicación de la información de los pacientes en las redes sociales. No pedían permiso para subir el contenido, o sea, no protegían la identidad de los pacientes, ¿sí? Bueno, y entonces, para ir finalizando esta primera parte de esta charla, quiero que se vayan con estas ideas, ¿sí? De que el personal que se dedica a la salud bucal debe estar comprometido con los principios éticos, debe accionar siempre en relación a las normas de comportamiento ético referidas a la profesión, en este caso a la profesión odontológica, ¿sí? Deben respetar los derechos de los pacientes, pero no solo realizándolo como un deber, con esto de lo que hablábamos de la deontología profesional, que a todos nos abarca, sino como un escenario del que hablábamos, como esta relación tan necesaria, ¿sí? Esta relación contractual, sinérgica, entre dos personas que tienen necesidades diferentes, pero que de estas necesidades tienen que obtener sus respuestas en relación a esta terapéutica realizada, ¿sí? Como les decía, que el verdadero enfoque profesional esté contenido verdaderamente en el encuentro humano llevado a cabo entre el odontólogo y el paciente, viéndolo al paciente como un ser humano, ¿sí? No abocándose solamente a la salud bucal del paciente, sino, como decíamos hoy, con una visión integral, ¿sí? Trabajando interdisciplinariamente para esto. También que debemos entender a esta actividad como una profesión científica que va a estar basada en los valores universales del ser humano, ¿sí? Siempre va a ser este camino diferenciador en cuanto a la calidad profesional, esta calidad que va a posibilitar interiorizar en la afección de la persona que va a estar sufriendo por causa de una patología, que es el paciente, ¿sí? Y para ir cerrando, con esto les quiero decir que tengan siempre en cuenta que la ética y la bioética deben ser utilizadas como elementos preventivos, ¿sí? Que ustedes tengan la posibilidad de poder transformar tanto la práctica médica, odontológica o de cualquier profesión de la salud, ¿sí? Influyendo como modo de vida, protegiendo siempre a los valores tanto personales como sociales. Así podemos lograr que el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento realizado para cada caso en particular constituyan una pirámide para que le podamos otorgar al paciente siempre las óptimas condiciones de una salud odontológica integral. Esta es la bibliografía, por si quieren sacar alguna foto. Son artículos nuevos relativamente, ¿sí? Les dejo 2 segunditos. Y bueno, eso es todo. Por su atención les agradezco. Se me hizo un poco largo. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero que les haya gustado. Y le doy la palabra nuevamente al colega Silvio Maidana. Bueno, muchísimas gracias, doctora López. Muchísimas gracias por sus conocimientos, por el contenido de lo dicho. Y en la presentación había hablado yo de 2 puntos de vista de la práctica odontológica. Uno es el punto de vista ético, que fue
recién perfectamente desarrollado por la doctora López. Y hay otro punto de vista que no tenemos que dejar de atender, que es el punto de vista jurídico. Todos nuestros actos dentro del consultorio, todos nuestros tratamientos van a estar reglados por la justicia, va a estar reglado por la ley en su totalidad. Entonces no podemos desprender la parte ética de la parte jurídica. Por eso le decía hoy en la primera parte de la presentación que en algún punto iban a confluir. Para la parte jurídica, obviamente le dejamos el auditorio al doctor Álvaro Monzón Wingard, que de esto sabe y sabe muchísimo y se va a poder explayar y nos va a poder sacar y mostrar la otra parte por ahí de la odontología que por ahí no tenemos tan en común, pero que sí o sí, vuelvo a repetir, todo acto que se realice en el consultorio, tanto por estudiantes como por profesionales ya recibidos, están estrictamente reglados por la ley, por la jurisprudencia, por la justicia. Doctor Álvaro Monzón, es un gusto poder presentarlo. Muchas gracias, doctor Silvio. Hablar último tiene una gran desventaja y una gran ventaja. La gran desventaja es cómo decir o qué decir después de esta medulosa y muy reflexiva exposición de la doctora Victoria López. Y la gran ventaja que tiene es que me queda mucho menos tiempo, lo cual agradezco desde ya. Ustedes saben que la odontología históricamente ha sido ejercido como un arte individualista con un gran predominio de la clínica y con el soporte de métodos auxiliares. El odontólogo tenía el derecho de decir la última palabra sobre los temas de diagnóstico, pronóstico y tratamiento y ajustaba su ética a la que nos había enseñado Hipócrates hace 2600 años atrás. Es decir, que el acto odontológico, lo dijo claramente Victoria, supone una relación odontólogo-paciente estrecha, con una gran vinculación entre ambos términos, con una personalización que se consideraba históricamente como la cima del ejercicio profesional. El dilema actual es que la odontología se base todavía en el individualismo y parecería ser que está siendo socializada a la fuerza, porque tenemos, por un lado, lo individualista, pero a pesar en una época que ya dejó de serlo. Es decir, la solución, naturalmente, no puede ser solamente teórica. Desde este punto de vista, existen varios parámetros que hoy llamarían tips, que son necesarios para tener presente cuando ejercemos la profesión. Primero, se debe conservar, restablecer y prever la salud de todo ser humano. Segundo, frente a la odontología, todos los enfermos son iguales. Tercero, en el ejercicio de la odontología el tiempo no tiene valor. Cuarto, el trabajo profesional no tiene precio, pero no se asusten. Las remuneraciones son variables, significan más una contribución que un precio y últimamente debe ajustarse a los recursos económicos de los pacientes. Quinto, la posición del odontólogo, la necesidad o los factores humanitarios de la profesión llega inclusive al desembolso personal en favor del enfermo. Pero la sociedad no puede valerse de este medio para explotar al odontólogo
como está ocurriendo en algunas circunstancias de inestabilidad económico-financiera. Y esto nos lleva al último gran parámetro. La posición de un profesional siempre es inestable, porque depende de tres factores: del enfermo, de la sociedad y hasta cierto punto del propio odontólogo. Los valores que mencionaba la doctora López suponen leyes profesionales muy duras, pero estas leyes no pueden ser contradichas por ninguna otra ley del Estado. ¿Por qué? Porque son leyes de la odontología. Es para el odontólogo de capital importancia ajustarse a ellas, aunque a veces supongan un riesgo profesional. Es decir, que este acto odontológico que estamos hablando, que se establece entre el paciente y el odontólogo, en base al derecho absoluto del hombre a conservar su vida, su integridad corporal y su salud. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce justamente a esto como el derecho natural de la salud, tanto de carácter natural como de derecho positivo. Este derecho inspiró los códigos deontológicos que mencionó la doctora, pero también las leyes que aseguran el respeto a la salud y a la vida de la persona humana, y esto es lo que constituye el deber primordial del odontólogo. ¿Por qué decimos esto? Porque si planteamos el viejo concepto que el derecho no es otra cosa que trasladar a un texto escrito una realidad social, esa realidad social es cambiante. Y en consecuencia nos genera a todos los ciudadanos sin distinción por lo menos dos consecuencias. La primera de ellas es que, como dice la canción refiriéndose al sol, aunque no lo veamos, el derecho está. Es decir, toda relación humana siempre implica relación jurídica. Pero la segunda, que es aún más importante y que tiene relación con lo que decía en su presentación el doctor Maidana, es que si el desarrollo tecnológico y la evolución de la ciencia van siempre más avanzado que el derecho, es decir, primero se produce y después se reglamenta, ¿qué pasa en ese periodo intermedio, en ese entrepasos? Y allí es donde tiene vital importancia la ética, cuyos principios debemos internalizarlos. La doctora Victoria López hablaba de la importancia de la persona humana como eje, como sujeto y también como objeto del derecho. La persona es un ente que puede contraer obligaciones, pero que tiene derechos. Primera cuestión. En segunda cuestión, toda la actividad de esta persona que no impacte o no afecte al orden público, a la moral pública y no perjudique a terceros, está reservada al fuero íntima y liberado de los magistrados. Esto dice categóricamente el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, considerado como el artículo de la libertad por autonomía o por excelencia, si ustedes prefieren. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde era el propio Estado y los terceros los que vulneraban sistemáticamente los derechos de las personas, que no fueron solamente los judíos las víctimas, se comenzó a hablar no ya de derechos de las personas, sino se hablaban de los derechos humanos. Y esto repercutió también en nuestra legislación, sobre todo la legislación civil, donde comenzaron a hablarse de los derechos personalísimos, es decir, aquellos derechos que son reconocidos como derechos humanos por los estados y que se hace una bajada más simplificada en la legislación
nacional para que pueda ser aplicada inmediatamente. Entonces nosotros estudiamos que básicamente hay dos conductas. Unas que están previstas en el derecho civil y otras que están previstas en el derecho penal. Pero hay una diferencia importante en ambas. Si el derecho civil genera o regula una cuestión general, no específica, es el juez el que va a interpretar cómo se va a resolver esa laguna que se genera, lo que técnicamente se llama la laguna del derecho. Mientras que, por el contrario, el derecho penal específicamente dice cuál es la conducta que está prohibida. Si no está prevista así en el derecho penal, en el Código Penal, pues no es delito de ninguna manera. Entre los derechos personalísimos, el que impacta directamente en el ejercicio de la profesión es el derecho a la intimidad. Se entiende por intimidad el ámbito comúnmente reservado de la vida, de las acciones, de los asuntos, de los sentimientos, de las creencias y de las afecciones de las personas. De allí entonces que esto impacta no solamente en la cuestión individual, sino también en la cuestión familiar. Es lo más personal, lo más íntimo o lo más privado que no se desea que se conozca ni que se quiera que pueda verse ni que otra persona lo pueda sentir. Si nosotros queremos dar una definición de esto, diríamos que, siguiendo a Rivera, el derecho a la intimidad es el que garantiza el desenvolvimiento de la vida y de su conducta dentro del ámbito privado, sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público, a la moral pública, ni perjudique a terceros. Pero hemos dicho que esta vida humana que pretende ser retirada, anónima, el derecho a no ser importunado, el derecho a la persona a ser libre, el derecho a llevar su propia existencia como paciente, como más crea conveniente, sin interferencias, insistimos, de la vida privada y familiar. Y esta situación de intimidad o el derecho a la vida privada ha sido recepcionada en toda la legislación comparada. Se habla de rights of privacy en Estados Unidos, el diritto alla riservatezza en Italia, le droit d'intimité de la vie privée en Francia. El derecho es, insistimos, el derecho que tiene como titular todo ser humano, por lo tanto, participa de la naturaleza jurídica. Ahora, tenemos que resaltar que este derecho presenta dos facultades, si ustedes quieren. Por un lado, la facultad de la exclusión y por otro lado, el de la autoconfiguración. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de exclusión, de este carácter, es que el titular tiene la atribución de excluir a terceros de la intromisión en aquello que él sostiene que es su zona nuclear de la personalidad, que constituye lo reservado, lo privado, lo íntimo. Y a la vez, esa zona nuclear es autoconfigurada por el sujeto, porque él define cómo va a ser ese aspecto. Es decir, que esta intimidad protege el secreto o la reserva de sus actos de la vida privada, que implica la salud, el embarazo, las relaciones conyugales, las paterno-familiares, los sentimientos religiosos, los recuerdos personales. El secreto a la correspondencia y a los papeles privados, la privacidad del domicilio, el derecho a la imagen, que impide que otro capte o difunda nuestra imagen por cualquier medio. Es un derecho que ha ido independizándose inclusive de la intimidad y que ha generado su propia autonomía.
Y finalmente el derecho al secreto profesional, que tenemos toda persona de exigirle a nuestro abogado, a nuestro médico, a nuestro odontólogo, que guarde secretos de todo aquello que le confiamos. ¿Hay un límite a esto? Y en realidad el único límite se encuentra en conflicto con la libertad de prensa y de información, con la crónica histórica, con el humor, con la caricatura. Pero la jurisprudencia ha dicho claramente que la protección por naturaleza que tiene la persona está previsto en el artículo 19 de la Constitución. Y luego, el Código Civil y Comercial, unificado en el año 2015, o sea, no hace mucho, establece 2 artículos claramente que protegen esta intimidad. El artículo 52 y el artículo 1770. Permítanme compartir con ustedes estos textos. El artículo 52 dice, cito textualmente, la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y la reparación de los daños sufridos. Y agrega el artículo 1770 lo siguiente: protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, el pedido del agraviado puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para la adecuada reparación. Es decir, este artículo último, el 1770, primero, claramente establece cuál es la conducta que se reprocha. En segundo lugar, tiene que haber arbitrariedad, en el sentido que el entrometimiento ha sido realizado sin derecho por la persona que lo hizo. ¿Cuáles son las formas que puede asumir este entrometimiento? Y fíjense que son llamativas, muy ejemplificativas. La publicación de retratos, la difusión de correspondencia, mortificar a otro en sus costumbres y sentimientos. ¿Cuáles son los efectos? Primero, judicialmente pedirle que pare de hacer eso. En segundo lugar, generar el cese de esa acción reparadora. Tercero, y esto es lo llamativo, o lo interesante, que le puede pedir que le repare económicamente. Y guarda, este hecho no está respaldado o previsto en los seguros de mala praxis. Si vos sacaste una foto y la difundiste de tu paciente llorando de dolor acostado en la camilla, ese hecho no está protegido por la prima del seguro profesional. No es un dato menor a tenerlo presente. Pero por otro lado, aparece el secreto profesional como delito. Ustedes saben que el ejercicio profesional ha sido considerado con carácter muy simplista y ha sido atacado por la mayoría de los doctrinarios, es decir, los autores que han trabajado la temática. Porque su transgresión implica consecuencias imprevisibles y en realidad plantea siempre un problema de conciencia. ¿Por qué? Porque aparecen en juego
las obras sociales, las historias clínicas que hay que entregar, las incidencias judiciales, etc. Pero detengámonos un momento en esto. El secreto profesional es, les diría yo, el mejor ejemplo de interacción entre los mandatos éticos de los cuales explicó correctamente y maravillosamente la doctora López y el ejercicio legal del arte de curar. Merece especial atención la peculiar relación que hay entre el odontólogo y su paciente. Florencio Escardó, un gran pediatra argentino, cuando se refería a sus médicos, sostenía que la mayoría de las personas creen que esa relación profesional comienza con el diagnóstico y termina con el tratamiento. Pero hay mucho más. Ese contacto entre ambos es tan amplio que el profesional de la salud llega a saber mucho más de lo que él mismo quisiera. Ya Hipócrates sostenía en su augusto juramento que una vez admitido en la intimidad con el paciente, nuestros ojos deben ser ciegos y nuestros oídos deben ser sordos. ¿Por qué? Porque a esta visión que llega el profesional en la relación con el paciente es lo que técnicamente se llama la visión periférica, que también la tiene, insistimos, todos los profesionales de la salud e inclusive el abogado. Y esta visión obliga a saber, aunque él no lo quiera, por ejemplo, si el prestigioso militar que manda en los desfiles le grita a su esposa, o si el aguerrido rugbyer que se está preparando para ir a jugar el campeonato mundial en Francia dentro de pocos días, tiembla frente a una inyección. Es decir, toda la arquitectura convenida de la pretensión humana se derrumba en ese instante sumamente diminuto del ser humano. Se ha escrito mucho sobre las implicancias jurídicas y sociales del secreto profesional, pero muy poco se ha dicho que se debe tener siempre en cuenta un hecho moral y admirable, que es lo que técnicamente se llama la discreción odontológica. Si bien esta discreción no puede ser taxativamente incluida en los códigos, debe constituir el estado de alerta permanente, continua y vigilante en el ánimo del odontólogo. El legendario médico correntino y padre de la radiología argentina, don Alfredo Lanari, sostenía que, y lo cito textualmente porque no tiene desperdicio, los médicos en general piensan que actúan con discreción porque no propagan o divulgan informaciones que puedan perjudicar al entorno, ya que por la índole de la enfermedad sea de aquellas que la sociedad rechaza o porque accidentalmente el médico se enteró de vicios, de efectos morales o aún de hechos delictuosos del enfermo. Ante tales situaciones, los médicos recuerdan el juramento hipocrático y no difunden el hallazgo. Pero a veces, continúa sentenciando Lanari, los profesionales de la salud suelen divulgar aquellos detalles sin importancia, que entienden que son pequeñas anécdotas graciosas, aunque omitiendo los nombres. Esta práctica es potencialmente peligrosa, pues un detalle que puede parecer banal para el profesional, un pormenor insignificante que nada significa para quien no sabe de determinadas circunstancias, puede revelar la historia completa para quien está enterado de los otros eslabones. Y al propio tiempo existiría una indiscreción mayor que nace de nuestra pasión por la profesión, que se ha dado en llamar el intrusismo o el entrometimiento, en el que podría caer por un compromiso genérico de curar, pero donde se carece de la rectitud para actuar. ¿Qué queremos decir con esto? El público en general, sin distinción de niveles culturales, suele incitar al odontólogo, al médico o a otro profesional de la salud a opinar sobre el arte y la ciencia del odontólogo que lo está tratando. Bastaría que el profesional consultado
cándidamente preguntara, ¿tu odontólogo no te recomendó calcio? Para dejar fatalmente en el ánimo del paciente la idea de que está mal o insuficientemente atendido por su propio odontólogo. Es decir, debemos recordar, como coincide en la mayoría de los autores, que la confianza que el paciente deposita en su odontólogo nunca debe ser vulnerado bajo ninguna circunstancia, ya que esta confianza es vital para poder realizar un acertado diagnóstico y en consecuencia para proponer distintas alternativas odontológicas para encauzar la posible solución de la enfermedad que lo aqueja. Por ello, en la regulación legal de la profesión, tanto desde el punto de vista administrativo, del derecho civil o del derecho penal, se plasma taxativamente el deber de discreción o el deber de reserva, también conocido, todos ellos, como el secreto profesional. Es decir, son sinónimos, la discreción, la reserva y el secreto profesional. Si el secreto es lo que se tiene oculto, reservado. En el sentido jurídico, además, por una disposición legal o por la voluntad legítimamente autorizada, está destinado a mantenerse escondido a toda persona distinto al legítimo depositario de esa información. De así entonces que autores como Moya y Puello, este español fantástico, y sus colaboradores, prescribieron varios tipos de secretos. El secreto confiado, el secreto institucional, el secreto sacramental y el secreto profesional. Y la nuestra, la odontología, es una profesión porque, siguiendo a Alterini y a López Cabana, reúne los 4 requisitos básicos. Hay habitualidad en la práctica, está reglamentada por el Estado, está prevista legalmente su habilitación y, por último, siempre se presume onerosa. El Código Penal protege a la libertad en su doble aspecto. Por un lado, en su manifestación de libre actividad de la persona que quiere decidir qué hacer y para hacer lo que ha decidido, y por otra parte, manifiesta la reserva de su zona de intimidad, ya sea en el consultorio médico o en su propio domicilio. De esta manera, el Código Penal reglamenta la violación del secreto profesional. El fundamento de esta protección, dice Creus, radica en el interés público de amparar la libertad individual de los secretos confiados, por necesidad a personas que se hallan en determinados cargos, artes o profesión. ¿Cómo prescribe nuestro Código Penal? El artículo 156 claramente dice que se reprime con multa e inhabilitación especial, en su caso, por 6 meses a 3 años, al que, teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar un daño, lo revelare sin justa causa. Son 4 los elementos constitutivos de este delito, nos enseña el legendario Bonet en su manual de medicina legal. Primero, el sujeto. ¿Quién es? Es la persona que, en razón de su profesión, ejerce una de las ramas del arte de curar. Pero ojo, el Código Penal prevé ciertas hipótesis de sujetos que no son estrictamente profesionales. El estudiante de odontología, por su condición, posee estado tan importante o igual, si ustedes quieren, al que tiene un sacerdote. La ley citada, al no hacer distingos, incluye en la profesión a todos, no importa si es médico, odontólogo, abogado, todos estamos sujetos a ese secreto profesional. En segundo lugar, el hecho, es decir, tener conocimiento, pero en razón del ejercicio profesional de un secreto. Es decir, el secreto debe tener su origen siempre
en una situación inherente al trabajo. Y el profesional tiene, en consecuencia, la obligación moral de reservar todo lo que sabe. ¿Esto qué significa? Que si yo tuve acceso a esta información en la pileta del tenis club, eso no está alcanzado como secreto profesional. Tercero, la acción, que en este caso es doble. Por un lado, revelar un secreto y segundo, revelarlo sin justa causa. Hay determinadas circunstancias legales expresamente previstas por la legislación que dice que en determinadas circunstancias, siempre protegiendo la identidad del paciente, yo estoy obligado a denunciar. Caso típico de enfermedades infectocontagiosas o el más complejo, el tema del SIDA. Puede haber situaciones judiciales. ¿Qué pasa si ese paciente me demanda a mí por supuesta mala praxis? Obviamente, yo en el juicio tengo que contar a toda la información que accedí en el ejercicio de la profesión con ese paciente. Y tal vez están las morales, las que Angaú, diría el correntino, son las más imprecisas o las más dificultosas, pero que en realidad están claramente pautados, como dijo hoy Victoria López. Y el cuarto elemento tiene que haber una consecuencia, que revelar este secreto pueda causar un daño. Es decir, basta que sea posible que cause el daño, no necesariamente tiene que causar. Ahora es mucho más interesante qué pasa si hay conflicto de deberes. Juan Padre, nuestro penalista doctrinario por excelencia en Corrientes, dice que si nos encontramos entre el deber de denunciar un delito y el deber de guardar un secreto, debemos estar a favor de este último en detrimento de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque yo recibí la información de mi paciente. ¿Cuándo debo denunciar? Cuando mi paciente es víctima y máxime cuando es menor de edad. En ese caso tengo que poner en conocimiento de las autoridades sin decir fulanito de tal hizo tal cosa. Simplemente pongo el acontecimiento para que sea la autoridad judicial o policial en su caso la que se encargue de investigar. Pero si mi paciente es el victimario, es decir, el que cometió el delito, nunca, bajo ninguna circunstancia, estoy obligado a revelar el secreto profesional. ¿Cuáles son los beneficios del secreto profesional? Y con esto estamos ya terminando. Moya Puello y colaboradores entienden que primero, se beneficia la odontología ya que el paciente se expresa con mayor sinceridad y confianza, contribuyendo al tratamiento terapéutico elegido. Segundo, se beneficia al odontólogo que comienza a considerar a su profesión como muy importante. Y tercero, se beneficia el propio enfermo, pues al confiar en su odontólogo y disponer de mayor información, alcanza cotas mayores en el plano del diagnóstico y de su ulterior tratamiento. En otras palabras, sintetizando, el secreto profesional comprende toda la información a la que el odontólogo tenga acceso en virtud de varias vías: la anamnesis, la exploración clínica e instrumental, la interpretación o lo que escucha que comenta el paciente. Y mantener eso, que el secreto lo obliga no solamente a él, sino a todos sus pacientes y a todos los que tengan acceso a esta información. Finalizando, para no aburrirlos más, la odontología, desde mi punto de vista que soy ajeno y habitualmente paciente de ustedes, exige una intensa contribución de la individualidad, la existencia de un ideal, un sentimiento humanitario, una rectitud profesional, un trabajo sin límites, una dedicación que no tenga en cuenta horarios, renuncias financieras, abnegación, valor, estoicismo, imaginación, no conformismo, paciencia infinita y una fuerza de carácter descomunal. Mi admiración a todos.
La reunión de estos elementos es una combinación variable, pero siempre presente, que confiere a la profesión, sí, un carácter romántico hasta ahora. Por lo tanto, no debemos nunca permitir que nos juzguen por las pequeñas desviaciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas